Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este primer día de presentaciones de la 40ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Tengo el gusto y la suerte de poder presentar a alguien que entra en nuestras casas con esa voz tan característica y con esas piezas que nos hacen soñar. Hoy nos acompaña, la verdad es que ha venido en un viaje relámpago a la ciudad de Badajoz. Te queremos dar, Carlos, de nuevo la bienvenida a la ciudad de Badajoz. En un viaje, como digo, hace un ratito, terminaba de grabar en Madrid, venía corriendo en coche para poder estar aquí esta noche pues con todos nosotros. Ya digo que es un verdadero placer tener a alguien como Carlos tan cerca, sobre todo alguien que nos ha hecho, por lo menos a mí, la pandemia mucho más fácil, quien nos ha abrazado con sus piezas del telediario, esa parte cultural, con quienes, ya digo, la pandemia nos ha hecho mirarlo con otros ojos, sentirnos, acercarnos, cobijarnos. Y bueno, hay quienes, como yo, pues esperamos ese informativo, pues solo para ver lo tuyo. Así es que para nosotros, ya digo, que es un placer tenerte en Badajoz. Seguramente, como les decía, pues no nos equivocamos al confirmar o al decirles, anunciarles esta noche, pues que el periodista hoy, Carlos del Amor, es pues uno de los periodistas, como digo, más populares, más famosos, sin lugar a dudas, por esas piezas que les decía, llena de tanta sensibilidad y con ese lenguaje tan diferente. Él es el responsable, pues que estemos ahí delante de la televisión para ver, ¿no? Y hasta el final, para ver dónde nos lleva de su mano, para ver, sentir con otros ojos, para recorrer esos museos, muchas veces vacíos, para sentir esa magia y poder verlo desde su perspectiva. La verdad es que, bueno, él es un hombre que ama la cultura por encima de todo. Él dice que, bueno, que es eso, un simple periodista que ama la cultura y que intenta contarla de la mejor manera posible en televisión. Es verdad que es un medio complicado, pero que él consigue hacerlo, pues no solo con esas imágenes, sino también con algo muy característico de Carlos, también con esos silencios también llevados al mundo de la televisión. Él tiene ese don para contar las historias y para tocar, como digo, el corazón y el alma de cada uno de nosotros. Él ya vino, tuvimos la suerte de tenerlo aquí en la ciudad de Badajoz hace unos años, con Confabulación, un tema completamente distinto, que nos metíamos en un mundo incluso un poquito oscuro, pero hoy pues viene con esta obra deliciosa que es emocionarte. Es esa doble vida de los cuadros. Yo compré la 7ª edición, ya no sé ni por cuál vendrá. 12. Ya lleva 12 ediciones, me he quedado yo un poquito antigua, pero bueno, es un libro leído, muy sentido. Es este viaje que él nos hace a través de las texturas, de los colores, de los claroscuros, sobre todo de esas intrahistorias, ¿no? Yo creo que quién mejor que él para contar no solo la noticia, sino para hacerlo desde otros ojos y hacernos sentir y vibrar. Es un libro que ahora él lo contará, ¿no? Esa doble vida que tienen los cuadros nos ha hecho recorrer esos pasillos, parar, detenerlos. Es un libro que es verdad que engancha y que se lee del tirón, pero a mí me ha gustado, es verdad, una lectura, porque no podía dejar ni podía cuál de las 35 obras que tú elegías era la mejor o la que más me podía gustar, era de un tirón, pero sin lugar a duda es un libro pues para pasar por cada uno de los capítulos, por hacernos reflexionar. Yo reconozco que he ido de atrás para adelante cada vez que leía algún detalle que él decía, no os perdáis este detalle del cuadro, a lo mejor no os habéis fijado. Con lo cual, ya digo que en esos tiempos de pandemia que la vida nos paró, nos hizo ir a otro ritmo, la lectura pues nos ha acompañado, pero sobre todo esta lectura tan sensible, tan reposada y como a mí me gusta pues de Carlos, que él efectivamente lleva sus tiempos, ¿no? Lleva esa manera tan especial de contar. Es un hombre sensible, familiar, muy profesional y sobre todo que nos hace soñar y vibrar, y en estos tiempos es muy difícil. Con él ahora vamos a ir de paseo por esas obras. Yo he elegido
alguna de ellas, 4 al azar, pero hablaremos del libro y le he pedido permiso. ¿Qué te parece si luego ponemos alguna y que nos vaya contando, ¿vale? Ese recorrido. Hemos elegido en principio 4. En esta fiesta de las letras, que es una fiesta de celebración, bueno, yo quería preguntarte, Carlos, también el arte, este arte que tú presentas aquí, es también una celebración. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Tengo recuerdos de la última vez que estuve aquí, yo creo que en esta misma silla, en esta misma posición, en esta misma carpa, y la verdad es que es una alegría enorme, ¿no? Ver que se siguen celebrando los libros, que se sigue llenando la Feria del Libro de Badajoz, que hay gente recorriendo los puestos, las casetas, y mimando a esa gente que a su vez mima a los libros, que son los libreros, y que un papel tan importante han hecho durante toda la vida, pero sobre todo durante el último año, ¿no? Ese año tan difícil que hemos vivido. Estuve hace, no sé, 2 años, 3 años, 2 años, y parece que ha pasado una vida, ¿no? Yo decía, no, estuve hace 3, no, hace 2. Claro, hay un año que no contamos, hay un año que nos hemos saltado en el calendario, ¿no? Hay un año que tenemos borrado, o un año que preferimos borrar casi, ¿no? de nuestra memoria. Así que nada, es de verdad un privilegio volver a estar aquí, aunque sea con mascarillas, aunque os vea las caras pero a medias, pero las veo, que es lo importante. Yo digo siempre que es verdad que durante el último año no nos vemos las sonrisas, pero hemos aprendido a vernos los ojos más y a vernos las miradas, ¿no? Y hemos aprendido a leer esas miradas. Así que nada, lo dicho, muchas gracias. Y respondiendo a tu pregunta, ¿es el arte una celebración? Sí, es la cultura una celebración. Yo creo que el pueblo que no cuida su cultura es un pueblo condenado, y es un pueblo que está destinado a cosas feas, ¿no? La cultura es el lugar, y se ha demostrado durante el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Cómo recurríamos a la cultura. Las cifras de ventas de libros se mantuvieron. La gente buscaba refugio en un libro. Intentaba encontrar la manera de llegar a un libro, que se lo enviaran online, si las librerías, como en Francia, que eran un servicio esencial, porque son un servicio esencial, permanecieron abiertas, nos abrigaban y nos ayudaban a evadirnos un poco de esa realidad, ¿no? De la realidad que estábamos viviendo. No podíamos viajar, pero un libro nos facilitaba a lo mejor un pasaporte para trasladarnos a otros sitios, alejado de las preocupaciones y de las cifras que cada día nos martilleaban, ¿no? desde los informativos. Y dentro de la cultura, el arte, claro, es una enorme celebración. Yo recuerdo durante el confinamiento, yo seguí trabajando y trabajaba todos los días, se iba a la redacción todos los días, y recuerdo, por ejemplo, ir al Museo del Prado, como decías antes, museos vacíos, ir al Museo del Prado una Semana Santa, la Semana Santa de 2020, que normalmente si tú vas al Museo del Prado una Semana Santa no puedes ni moverte, ¿no? Entre los cuadros. Las meninas estarían colapsadas de gente y no había nadie. Y yo charlaba, a mí me gusta charlar con la gente que hace la cultura, ¿no? Y la vigilante de seguridad, por ejemplo, de la sala 12 de las meninas o de la galería central, seguían allí vigilando nada, porque no había nada que vigilar, pero había unos mínimos y tenían que estar, y me decía, no recuerdo nada igual, no recuerdo un museo tan vacío y en estas fechas tan tristes, en las que escuchamos nuestros propios pasos, en las que las luces ni se encienden, estaban las luces apagadas, solo estaban las luces de emergencia. Y en cuanto se acabó el confinamiento, los museos han ido recuperando su actividad y han vuelto a convertirse en esa celebración que es todo arte. Así que yo creo que no solo el arte, la cultura, la literatura, la música,
todos aquellos además que se volcaron con nosotros durante el confinamiento, que hacían canciones de manera altruista, que leían poemas, que leían fragmentos de libros, las visitas virtuales a museos. Esa cultura que tanto nos dio es la cultura a la que tanto tenemos que devolver también, porque ha llegado una situación extrema como la que fue, pero yo creo que nos hemos dado cuenta que es fácil a lo mejor vivir sin algunas cosas, pero es muy difícil vivir sin cultura. La verdad es que por eso antes decía, ¿no?, que nos ayudó en esos tiempos de pandemia, de confesar que muchas de tus piezas, ¿no?, que colgabas en las redes sociales, pues somos muchos los que los tenemos guardados, incluso las vamos viendo, no solo en esos tiempos tan difíciles, que bueno que tú nos acompañaste. No sé, Carlos, si este libro fue fruto de aquellos paseos tuyos solo por el museo, como a alguien de la cultura acostumbrado a verlo efectivamente con tanta gente, ¿no?, ese choque tan brutal que es entrar en un museo vacío. Bueno, el libro ya se empezó a escribir antes, o sea, lo que pasa es que luego un episodio tan brutal, ¿no?, como fue ese confinamiento y toda la pandemia que sigue, pero sobre todo aquellos meses encerrados, claro, tenía que verse reflejado, ¿no? Al final el arte y la cultura es un reflejo de la vida que vivimos y de lo que sucede, ¿no?, cuando asomamos la cabeza por la ventana. Y entonces se fue colando en las diferentes, en lo que no estaba escrito todavía y en las diferentes revisiones, se fue colando esa sensación, ¿no?, que como yo tenía todo el mundo, ¿no? Y luego te das cuenta cuando viajas entre los cuadros y cuando ves algunas obras que nos reflejaban ya 200 años atrás, ¿no?, que hay obras que podrían perfectamente ilustrar los periódicos de hoy, ¿no? Y eso es lo que hace grande al arte y lo que hace grande a los grandes artistas, que trascienden su tiempo para convertirse en eternos, ¿no? Y claro, todo se fue filtrando, ¿no?, a través de las páginas del libro, de tal forma que muchos identificarán pasajes de ese confinamiento en esas páginas. Es difícil crear en tiempos de pandemia. Yo recuerdo, al principio, como a muchos nos costaba empezar a leer. Es verdad, estábamos saturados de esas noticias tan tristes, de tanto dolor, y al principio costaba concentrarse para leer. No sé si a ti ese tiempo de pandemia de parar y, pues encontrarte la cultura con ese parón brutal que nos dio, si te ayudó a la hora de crear, si iba de la mano. Efectivamente, no nos quedaba más remedio que acogernos a esa cultura para seguir viviendo. Sí, yo creo que nos costaba concentrarnos para todo. O sea, es que ¿quién podía concentrarse con 1000 muertos al día? Era imposible, ¿no? Cuando veías las ruedas de prensa y hoy han fallecido, yo iba todos los días a la redacción, todas las tardes, y siempre estaba, claro, una televisión puesta con las noticias y esperábamos esa rueda de prensa de bajas, y era como parte de una guerra que se escapaba a la lógica, ¿no? Cuando 15 días antes estábamos viviendo una vida totalmente normal, ¿no? Y de repente decía, hoy hay que lamentar, nunca se me olvidará la frase, hoy hay que lamentar la muerte de 1024 personas en nuestro país. Y decía, ¿cómo puede? Entonces era muy difícil concentrarte en esa atmósfera, ¿no? Cuando íbamos al supermercado y parecíamos que íbamos a Vietnam, cuando te vestías, no tocabas nada, volvías, te duchabas, nos faltaba poco para quemar la ropa. Es muy difícil concentrarte en esa situación. Lo que pasa es que el ser humano, por suerte, tiene una capacidad camaleónica para ir adaptándose a todas las perrerías que le guarda el destino y la vida, ¿no? Y de repente abrimos un libro y descubrimos que en ese libro había un refugio, que en ese libro estaba otro hogar, ¿no? Y que en ese libro había otra realidad que nos hacía durante un rato evadirnos, ¿no? O en una película o en una canción, ¿no? Pero es verdad que los libros en esta pandemia han tenido la literatura, las editoriales han tenido una ventaja enorme sobre el resto de las artes,
y es que el libro es un acto individual, es un acto que no necesita el contacto, solo tú y el libro. Un concierto de música necesita del contacto, el teatro necesita del contacto, el cine, ir a una sala de cine necesita del contacto, el libro no. El libro somos el libro y yo, y no hace falta nada más, ¿no? Y descubrimos que ahí había una escapatoria, ¿no? Que ahí había una posibilidad de huir, por lo menos durante un rato, a otros lugares donde no se hablara del COVID, donde no se hablara de muertes, de enfermedades y demás, ¿no? Y por unos minutos nos abstraíamos. Entonces, bueno, era un enorme refugio. Y yo utilicé ese refugio precisamente para escribir. En vez de leer, que también, lo que hacía era intentar terminar y darle forma a emocionarte, porque viajaba a los cuadros en los que un día fui feliz, y viajando a los cuadros en los que un día eres feliz, te olvidas también durante un rato de todo. Ha sido difícil elegir porque son 35. Tú acabas de decir ahora los cuadros que me hicieron feliz, ¿no? Que me llevaban a un momento, me transportaban en un momento de la vida, porque lo vas relacionando con algunas cosas en las que fui feliz. ¿Cómo hiciste la selección? Bueno, la selección es siempre difícil cuando seleccionas, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? Se lo digan a Luis Enrique, ¿no? Ahora con la selección. Pero siempre que haces una selección de algo, te dejan mucho fuera, ¿no? Y yo lo que busqué, sobre todo, era primero que los conociera y después que hubiese tratado con ellos personalmente, con esos cuadros. Tratar personalmente con un cuadro es haber ido a verlo o que algún especialista te haya contado algo de ese cuadro o de ese autor y que tú digas, esto que me ha contado y esto que me contó el comisario de aquella exposición y esto que me contó Antonio López del cuadro aquel y esto que me contó, ¿la gente lo conoce o no lo conoce? Bueno, voy a escribirlo a ver si le interesa tanto a la gente como me interesa a mí. Entonces fui haciendo una selección de los primeros que me vinieron, así fue, de los primeros que me vinieron a la cabeza, de los que yo conocía historias que creía que merecían ser contadas, ¿no? Y así fueron cayendo uno tras otro hasta los 35. Es un libro que puede leer absolutamente todo el mundo porque no es un libro de especialistas en la pintura, ¿no? Es una manera de acercarlo, yo creo, a todo el público. Es que yo no soy especialista, entonces... Bueno, no parece. Yo no soy historiador del arte, así que me perdonen los historiadores del arte, aunque ahora, por ejemplo, en las firmas se me acercaban, que es de los mejores piropos que te pueden decir, profesores de historia del arte que te decían... yo lo leo con mis alumnos y les animo a mis alumnos a que escriban cosas de cuadros inspirándose en tal, me mandan trabajos que hacen gente en universidades o en colegios, impresos incluso, me han mandado trabajos hechos igual, ¿no? O sea, con la inspiración de alguien que mira una imagen y esa imagen le transmite determinadas cosas, ¿no? Ese es el mayor piropo, ¿no? que te pueden hacer, pero yo un especialista no soy un historiador, no tengo los vastos conocimientos que probablemente tenga un historiador, entonces, bueno, lo que intento es transmitir la emoción que a mí me ha transmitido a su vez ese cuadro, ¿no? Y que al final es un poco lo que hago también en televisión, ¿no? O sea, el trabajo de un periodista es ir a un sitio, verlo y contarlo. No tiene más misterio, ¿no? El trabajo del periodista. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Es ir a un museo, he visto un cuadro y te voy a contar lo que a mí me han contado lo que a mí me ha inspirado ese cuadro. Porque yo creo que cada lector y cada persona cuando ve un cuadro le inspira una cosa. Y el cuadro que a mí me puede encantar a lo mejor no le gusta nada a otro eso, y a lo mejor no te gusta en un determinado momento de tu vida y te encanta luego, porque también el arte, como la cultura, depende también del momento personal que estés viviendo, ¿no? Entonces, al final se trata de emociones y eso es lo que he intentado transmitir en el libro, ¿no? No se trata tampoco de un trabajo erudito, ¿no? Porque para eso hay otros trabajos que seguro son mucho mejores que
el mío, o más completos que el mío, ¿no? No, yo hablo desde la emoción y desde el tipo al que un cuadro le seduce y por suerte ha tenido a bien encontrarse con el autor o encontrarse con alguien que sabe mucho y le ha ido contando anécdotas de esa obra. Sí, porque los cuadros, como tú los presentas, no terminan, ¿no? En ese marco, el lienzo cobra vida, hay otra vida paralela en la que los personajes saltan para encontrarse con nosotros en esos pasillos que él recorría pues solo por el museo, pero que nos invita, ¿no? Ese guiño que tú haces, pues eso, ¿no? Metiéndote los cuadros o que los personajes salgan a pasear, sí, es y transportarnos a otra. Bueno, yo he hecho época. muchos reportajes yo recuerdo hace tiempo que el Museo del Prado, cuando cambió de horario, el Museo del Prado antes no abría los lunes y empezó a abrir los lunes. Y entonces me llamaron para ver si nos interesaba la noticia y yo le dije, sí, hombre, nos interesa y tal, pero déjame contarla de otra manera y tal. Y me dijo, ¿cómo? Y les dije, mira, pues déjame pasar una noche en el museo, ¿no? O por lo menos que cierre el museo y me quede yo a solas y tal. Y dice, ¿para qué? Y digo, para ver qué opinan los personajes de los cuadros de tener que trabajar un día más a la semana, ¿no? Porque ellos vivían felices los lunes y de repente les colocan también trabajo los lunes. Y recuerdo estar paseando y ver a las Tres Gracias y ver a los borrachos y ver tal, y intentar dialogar con ellos para decir, nos están viendo ya 6 días a la semana, estamos escudriñados a la mirada del tal y encima nos abren un día más y lo conté. Así que yo sí creo que los personajes de los cuadros tienen su vida propia. Y luego yo además, que soy muy amante de la fotografía, los cuadros son una fotografía también muchas veces del instante que se produjo o del momento histórico preciso, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar o imaginar qué pasaba antes y qué pasaba justo después, ¿no? Qué pasaba cuando Velázquez pinta ese cuadro y se acaba de examinar del oficio de pintor y todavía no es Velázquez y cómo dialoga con esa mujer que está friendo los huevos. Y entonces me gusta mucho jugar a intentar adivinar o reconstruir el antes y el después de un momento que ha quedado ya para siempre para la historia, pero no conocemos qué hay antes ni qué hay después, ¿no? Y muchas veces hay una historia casi más interesante que el momento que finalmente ha quedado reflejado. Es verdad que son historias quizás más desconocidas, que son las que nos han podido sorprender, ¿no? En el colegio estudiábamos pues esas imágenes. Es verdad que él habla muy bien, escribe muy bien y como amante de la fotografía lo hace tal la descripción que vamos viendo el propio cuadro, ¿no? Me acuerdo cuando pintábamos las láminas en Historia del Arte o las filminas, nos aprendíamos las filminas de los cuadros de memoria y esto pues nos ha servido un poco para recordar aquella historia, pero sobre todo esa parte desconocida, ¿no? Que yo creo que este libro, no sé si lo hemos dicho, tiene como 2 partes, ¿no? Como claro, Carlos explicaba lo que es el cuadro y lo que hay detrás del cuadro, ¿no? Que es lo que le hace como mucho más mágico. Sí, el libro se estructura en 2 partes porque yo no quería renunciar tampoco a... El libro ganó el premio Espasa de ensayo y yo no tengo claro si es un ensayo todavía, pero bueno, como ganó un premio tampoco voy a impugnarlo, pero no, lo que quiero decir es que es verdad que hay una parte que es muy de ensayo porque habla mucho de los datos del arte y se adentra en la historia del arte, pero claro, yo no me quería resistir a recuperar también la faceta un poco de fabulador y entonces cada capítulo lo que hago es imaginar ese instante, ¿no? del cuadro. Claro, lo hago también con un background que se ciñe a los hechos reales, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es que cuando acababa la parte de, entre comillas, de ficción, que no es ficción porque tiene mucho que ver con la realidad, y luego me metía en la realidad pura y dura, me daba cuenta que esa realidad pura y dura era superior a la ficción, era más increíble que la ficción, ¿no? Y eso me gustaba mucho, ¿no? Porque es que los cuadros tienen una realidad infinitamente superior a lo que uno pueda imaginar, ¿no?
Recuerdo en otro reportaje que fui al Museo Thyssen y con mi buen amigo Guillermo Solana, que es el director del Museo Thyssen, le propuse hacer un reportaje porque él publicaba algunas fotos en Instagram y le dio por publicar las traseras de los cuadros. Así que también lo cuentas. La parte de atrás de los cuadros. Y entonces le dije que, oye, que me apetecía hacer un reportaje de las traseras, ¿no? Y entonces uno ve que en las traseras llevan muchas pegatinas, inscripciones y cosas. Y eso es el pasaporte, lo que yo le llamo el pasaporte del cuadro. Entonces, claro, un cuadro que tiene a lo mejor 300 años, ves por dónde ha pasado, qué museo, dónde ha estado, en qué lugar, quién lo tuvo, quién tal. Quiero decir que un cuadro tiene tanta vida y ha vivido tanto y ha pasado de manos en manos y ha pasado por censuras, por no censuras, por manos que no lo entendían, por manos que sí lo entendían, por manos que lo amaron, por manos que lo tuvieron en un almacén. ¿Cuántas historias no sabemos de cuadros que han aparecido en un almacén y de repente se ha descubierto que era un cuadro valioso, ¿no? y sale a subasta? Bueno, ahora imagino que conoceréis el Caravaggio que hay por Madrid circulando a falta de autenticidad, ¿no? Qué historias, ¿no? Qué historias encierran todos los cuadros. O hace poco que estuve en el Museo Sorolla con un autorretrato de Sorolla y que había estado en un almacén en un altillo en Valencia, hasta que de repente alguien lo baja y dice, pues esto puede ser. O sea, que los cuadros tienen una realidad que es una novela. Cada uno de estos 35 cuadros es una novela. Podrían ser 35 novelas perfectamente. Y es también una invitación, ¿no?, para que todos los que lo leemos, pues de motu propio, podamos hacer un recorrido. Es verdad que tú lo planteas con esas dos características, pero también, por lo menos me ha parecido a mí, te invita a recorrerlo tú, ir observando y también hacer o participar en ese juego que tú planteas. Sí, a mí hay mucha gente que es lectores, que ahora voy teniendo contacto con ellos, que se acercan y te dicen, no, pues yo que lo leo con el móvil al lado o con el ordenador al lado, porque claro, como de repente mencionan no sé qué cuadro y tal, pues lo quiero buscar, y entonces eso me lleva a que ahora me ha gustado y busco otro y tal. Entonces, a lo mejor un libro de no sé cuántas páginas tiene, 250 o 260 o 270 páginas, de repente tardas en leerlo un mes o 2 meses, porque claro, en cada cuadro te puedes entretener todo lo que quieras, porque vas tú haciendo tu propio camino, ¿no? Esto es como los libros aquellos que leíamos cuando éramos niños, ¿no? Sigue tu propia aventura, ¿no? Sí. Tira por aquí o tira por ahí. Si abres esta puerta, tal, pues esto es igual, ¿no? Tú puedes abrir infinitas puertas dentro de cada capítulo, y así como yo concebí para que fuera leído, ¿no? Para que cuando ves que te hablo del maestro de Velázquez o te hablo de Goya, pero te hablo también de un cuadro en el que se inspiró, lo busques y a su vez te entretengas en ese camino. Bueno, yo voy a elegir 4 cuadros, así Carlos lo va explicando. ¿Os parece bien que vayamos de recorrido? Bueno, hay un cuadro, lo he marcado. A mí hay un cuadro que me gusta mucho, no sé si podemos bajar algo de luz o se ve bien, que es ese perro semihundido de Goya, ¿no? Una imagen que además en casa pues la tenemos, ¿no? Algunas, incluso en algún imán de la nevera, pues tenemos ahí recogido, ¿no? Es verdad que, bueno, a mí me gustaría que tú lo contaras. A mí me ha hecho parar y pensar, ¿no? Por cómo tú lo presentas, o a lo mejor ese aire melancólico o no del perro hundido, pero Carlos le da una vuelta de tuerca, así es que yo le voy a dejar que él nos cuente un poco este cuadro. No sé si se ve, si no. ¿Bajamos? Bueno, lo que están al fondo quizá no vean la cabeza, pero hay un perro abajo. Hay un perro abajo que intenta respirar, ¿no? Y bueno, para mí lo que intenta es buscar aire. Es un perro que mira hacia arriba, pero tampoco sabemos hacia dónde, aunque en un momento de su vida ese perro miraba unos pájaros. Esos pájaros no están en el cuadro porque en alguna de esas restauraciones que se hacen arbitrarias
alguien lo borró, o quizá cuando ese cuadro que estaba, este cuadro estaba en la pared de la Quinta del Sordo de Goya, y fue, digamos, dicho vulgarmente, transferido a un lienzo, y en esa transferencia se perdieron detalles. Pero a mí me gusta mucho tal como está, porque yo en el libro lo asemejé mucho al momento que estábamos viviendo, ¿no? Que es un perro, es que ese perro semi-hundido éramos un poco todos, ¿no? Estábamos semi-hundidos y estábamos sacando la cabeza para intentar respirar, sacando la cabeza para intentar que nos llegara algo de aire, mirando hacia ningún sitio, que era como estábamos mirando todos por nuestras ventanas durante aquellos meses. Y me parece un cuadro que podría perfectamente ser la portada de un periódico el 14 de marzo de 2020, cuando se declara el estado de alarma, o cuando se cumple un mes de confinamiento, ¿no? Porque en esa imagen éramos un poco todos, ¿no? Y Goya, que era el Goya que yo creo que con Picasso es el pintor más moderno que hemos tenido nunca, y que sigue siendo moderno ahora, ya supo retratarnos hace tanto tiempo, ¿no? Yo estuve también en la Academia de Bellas Artes de San Fernando haciendo un reportaje de grabados de Goya, y lo que hice fue la noticia, en vez de ilustrarla con los grabados, yo ponía grabados de Goya e imágenes de ese mismo telediario de ese mismo día, ¿no? Es decir, metía imágenes de refugiados y grabados de Goya, y parecían que los grabados habían sido hechos hoy, ¿no? Entonces, Goya tiene esa virtud, que es que siempre nos pone delante de un espejo. Bueno, otro de los cuadros que he elegido es La casa junto a la vía del tren, de Hopper. Lo vamos a ver. Bueno, Hopper es uno de mis pintores favoritos. Hopper también nos ha retratado mucho. Si conocéis a Hopper es el pintor que yo creo que mejor ha retratado la soledad, el hastío, el desencanto, también momento de un momento histórico, también reflejo de un momento histórico de la sociedad norteamericana, pero en el fondo un reflejo de la sociedad actual. Son esas mujeres mirando por la ventana, o esos hombres que están cenando, una pareja que está cenando en un restaurante, pero captas que no se están ni mirando. Yo creo que es un tipo que nos retrata perfectamente también, que es lo más es que elegí este cuadro, que antes me preguntaba, me decía Juanma, de todos los cuadros de Hopper, que es quizá el menos conocido. Bueno, en Emocionarte también traté de no buscar todas las obras conocidas, de no buscar las Meninas, ni buscar los fusilamientos del 3 de mayo, y lo cogí porque cuando lo vi en una exposición, y yo, claro, digo, ¿de qué me suena esta casa? Si os gusta el cine, yo decía, ¿de qué me suena esta casa? Y claro, es la casa de Psicosis, la casa de Alfred Hitchcock, bueno, la casa que Alfred Hitchcock puso para Norman Bates en Psicosis, y es esta casa, ¿no? Entonces me gustaba mucho, ¿no? Ese juego que aúna dos de mis pasiones, que son el cine y la literatura, ¿no? Entonces por eso cogí que no es mi cuadro preferido de Hopper, pero sí uno que me da pie a hablar de Hopper. El tercer cuadro, que no tiene nada que ver, ni por el colorido, que nos recuerda esas canicas infantiles. Vamos al otro, el de las canicas. ¿Vale? De Charles Bell. Bueno, pues después de esa casa ingente, ¿no? Este recuerdo un poco a las canicas que todos jugábamos, y un poco esa alegría después del perro semi-hundido, después de la casa, pues esta. Sí, el hiperrealismo es un género denostado normalmente. Hay gente que dice, bueno, es que
hombre, pintar así es como una fotografía y pintarlo así no tiene significado. Yo creo que no. Yo creo, primero, a quien dice eso yo le diría que se pusiera a pintar eso. Y entonces yo estuve viendo una exposición de hiperrealismo que me gustaban mucho. Había cuadros maravillosos, pero luego di con de las canicas que me gustaban mucho, cómo eran capaces el brillo, de pintar el reflejo y la luz y la sombra y esos colores dentro de la canica. Me pareció que es increíble poder dibujar eso. Es que yo no sabría por dónde empezar si tuviera que dibujar es decir, a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dicen dibuja una canica así y diría dispara, ¿no? Me parece ciencia ficción poder dibujar así. Por eso cogí un bodegón. Esto es un bodegón de los que hemos visto tantas veces en tantos museos clásicos con sus frutas y sus hortalizas y tal. Esto es un bodegón pero con canicas de diferentes colores. Entonces me parecía que un bodegón del siglo XX también merecía estar aquí. Bueno, yo he elegido, si a él era difícil hacer 35, imagínense ustedes yo elegir 4, ha sido un poquito más complicado. Bueno, sí he querido un cuarto cuadro que sobre todo es recuperar la figura de la mujer, no solo en ese cuadro de mujer con guitarra, sino las mujeres pintoras, que es verdad que aparecen algunas figuras no conocidas, desnotadas, olvidadas, y que Carlos recupera, ¿no? Pues ese cuarto cuadro de la mujer con guitarra. Bueno, recuperar mujeres no era recuperarlas por recuperarlas, no era recuperarlas por, oye, hay que tener una cuota sino porque son enormes artistas. María Blanchard era una enorme artista, además con una historia personal durísima por su peculiaridad física, ¿no? Ella era una mujer empeñada en retratar la belleza, porque ella decía que a ella le fue negada esa belleza, ¿no? Entonces me apetecía mucho hablar de la figura de María Blanchard, que era una mujer que deslumbró en París, que se codeaba con Picasso, que se codeaba con Gris y se codeaba con todas las vanguardias y que cuelga en el museo Reina Sofía. Pero elegir mujeres, que solo son 6 del libro de 35, es decir, es verdad que muchas veces se dice, no, que no te enamores, emocionarte, recuperar, con una especial importancia para la figura femenina. Bueno, especial, son 6 de 35, son pocas todavía, ¿no? Lo que espero es que dentro de 20 años o 25 años, cuando se haga otro libro parecido a este y alguien lo haga, pues sean muchas más, porque cada vez se van recuperando más la figura de las mujeres que han sido ninguneadas a lo largo de la historia del arte y que han sido ninguneadas por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Mujeres que no podían firmar sus cuadros porque si firmaban los cuadros y era una mujer no cotizaban, no se vendían, no tenían salida. Entonces lo tenía que firmar el marido, el maestro, etcétera, etcétera. Mujeres que no podían entrar a un taller de pintura a aprender porque su lugar era la cocina, el hogar, esas cosas. Entonces, por eso hay tantos bodegones, ¿no? En el libro aparece Clara Peters, que son muchos bodegones, y Clara Peters lo que hacía era firmar, por ejemplo, los cuchillos, ponía su firma o se autorretrataba en los reflejos de las copas y era, yo creo que de alguna manera quiero pensar que era su forma de decirnos, cuando me veáis dentro de 200 años en el Museo del Prado, os diré aquí estoy yo y aquí y fui mujer y pinté esto, ¿no? Entonces yo espero que dentro de más pronto que tarde cada vez sean más mujeres, porque cada vez hay una labor más ingente de las instituciones, de investigadores, por rescatar las figuras femeninas que el machismo y que el tiempo sepultó. Bueno, pues yo creo que
sé que nos ha podido parecer corto, habéis quedado con más ganas. Yo creo que hay que darle las gracias a Carlos, ya digo, por esa sensibilidad, por hacer que nos paremos, que vivamos y que esa doble vida de los cuadros pues tampoco la podamos disfrutar nosotros. No sé qué te ha parecido esta selección de 4 que he cogido. Ya digo, he intentado pues eso, ¿no? Todas las etapas o no olvidar algunos de los movimientos tan distintos como ha sido reflejado en el cuadro, ¿no? No, muy bien, ¿no? Sí, es que es difícil seleccionar. A mí me fue difícil seleccionar 35, si ahora me dijeran selecciona 4 de estos 35 también me sería muy complicado, ¿no? Al final les coges cariño a los 35, ¿no? Pero sí, son una pequeña muestra, ¿no? De todo, de cuadros que esconden detrás muchísimas cosas, ¿no? La historia de María Blanchard es apasionante, pero la historia de Rosa Bonheur, por ejemplo, pues si leéis el libro es brutal, ¿no? Es una mujer que se empeñaba en pintar los animales y quería pintarlos del natural, pero por ser mujer no le dejaban entrar en las ferias de ganado, por ejemplo, entonces no podía ver los caballos, pero ella se empeñó, entonces logró entrar en las ferias de caballos, pero para entrar en las ferias de caballos tenías que ser hombre, entonces tuvo que recurrir a pedir un permiso de travestismo en Francia para poder con ese permiso y ese carné entrar en esas ferias de ganado. El carné de travestismo que se anuló hace 4 o 5 años. Está bien, ya no estaba vigente, pero seguía siéndolo. Y quiero decir que cada cuadro esconde muchísimas cosas, muchísimas historias, muchísimas dificultades. Y por desgracia, los que ves que firman mujeres tuvieron muchísimas más dificultades que los que firmaban hombres. Pues muchísimas gracias, Carlos. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si no él, antes de salir de viaje, que se marcha en un ratito, pues va a firmar también algún libro a los que no habéis podido hace un momento. Agradecerte, Carlos, de corazón que hayas venido a la ciudad de Badajoz, agradecerte pues que esa pandemia nos la hicieras más fácil, que nos sigas emocionando, que nos sigas sorprendiendo, que nos sigas haciendo tan feliz, porque a mí realmente nos hace muy feliz esa manera que tiene tan característica, ¿no? de contar esas historias. Invitarte a que vengas siempre a Badajoz. Tenemos muchos museos, tenemos museos distintos, así que invitarte también a que vuelvas, a que con una nueva obra bajo el brazo, o porque te apetezca pasear por la ciudad, que vengas, que estés aquí con nosotros, con tu público, y de verdad encantada de haber podido compartir este ratito, que sé que se ha quedado corto, pero se tiene que marchar en un ratito. Así que muchas gracias. Muchas gracias.